Como objetivos de esta clase vamos a tener reconocer los pasos clave de la vía de las pentosa-fosfato y su papel como fuente tanto de NADPH como de ribosa para la síntesis de nucleótidos. Vamos a integrar la regulación de esta enzima y el objetivo metabólico de esta vía según distintos tejidos que vamos a considerar. Vamos a reconocer los pasos clave del metabolismo tanto de la fructosa como de la galactosa. Vamos a tratar de interpretar las consecuencias bioquímicos celulares a una sobrecarga de fructosa y reconocer a la galactosemia como una patología con terapéutica nutricional. Vamos a recordar primero que la glucosa, una vez que ingresa a la célula, es fosforilada en su carbono 6 formando glucosa 6-fosfato. De esta forma, esta glucosa 6-fosfato puede seguir diferentes vías. Una de ellas es su metabolización a través de la vía de la glucólisis para la síntesis de ATP. Una vía alternativa que puede seguir es la vía de las pentosas, formando ribosa-fosfato y NADPH. La vía de las pentosas, fosfato, es una ruta metabólica que está estrechamente relacionada con la glucólisis. Este proceso metabólico tiene una doble función. Por un lado, la glucosa se utiliza para formar NADPH, para síntesis reductivas, por ejemplo, la biosíntesis de ácidos grasos, de colesterol, de hormonas esteroides o la reducción de la glutatión oxidasa. Por otro lado, también se puede transformar en otros componentes del metabolismo, especialmente las pentosas, utilizadas para la síntesis de nucleótidos y los ácidos nucleicos. De esta manera se forma un puente entre rutas anabólicas y catabólicas de la glucosa. En la primera fase, que es la fase oxidativa, vamos a tener la generación de NADPH. La primera reacción va a involucrar la oxidación de la glucosa 6-fosfato por la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la cual es inducida por insulina. Una hidrolasa convierte la lactona en 6-fosfogluconato y una nueva oxidación dependiente de NADP, generando NADPH, convierte esta molécula, que es la 6-fosfogluconato, en ribulosa 5-fosfato. Las dos enzimas deshidrogenasas en esta fase oxidativa son las enzimas claves que poseen regulación, y la regulación es la inducción a partir de la molécula de insulina. Acá vemos de nuevo esquemáticamente como la glucosa 6-fosfato se termina transformando en ribulosa 5-fosfato. Lo que tenemos que tener en cuenta en esta vía de las pentosas es que para que pueda completarse la vía, deben pasar por esta fase oxidativa 3 moléculas de glucosa, que luego los intermediarios que se van formando van a interrelacionarse en la fase no oxidativa. A partir de la ribulosa 5-fosfato, vamos a comenzar la fase no oxidativa o reversible. En esta fase se van a sintetizar las pentosos fosfatos y otros monosacáridos fosfatos. Pero a partir de esta molécula vamos a formar dos isómeros, ¿sí? Que son la ribosa 5-fosfato y la silulosa 5-fosfato, los cuales reaccionan entre sí en una serie de reacciones que podemos ver resumidas en este esquema.
Una vez que se forma la ribulosa 5-fosfato, va a empezar la fase no oxidativa. Acá vamos a tener la síntesis de ribosa 5-fosfato y celulosa 5-fosfato. La ribosa es la que va a ir para la síntesis de nucleótidos. Parte de ella va a continuar en esta interrelación entre las moléculas. En esta serie de reacciones vamos a tener intercambios de estructuras de carbono. Vamos a tener, por ejemplo, que cuando se unen la celulosa con la ribosa, que son dos estructuras de 5 carbonos cada uno, van a formar dos moléculas nuevamente, pero una va a ser de 3 carbonos y otra va a ser de 7. La cantidad de carbonos se mantiene, pero forman estructuras diferentes. Una vez que tenemos estas dos moléculas, actúa una transaldolasa formando una molécula de 6 carbonos, que es la fructosa 6-fosfato, y una molécula de 4 carbonos, que es la eritrosa 4-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato puede transformarse directamente en glucosa 6-fosfato y esta eritrosa, que tiene 4 carbonos, se va a relacionar con la tercer celulosa 5-fosfato que se formó en la fase oxidativa. Vamos a tener acá la acción de una transcetolasa formando fructosa 6-fosfato, que también puede transformarse en glucosa 6-fosfato, y vamos a tener la formación de gliceraldehído 3-fosfato, que es una molécula de 3 carbonos. Para que pueda oxidarse completamente la glucosa a dióxido de carbono por esta vía, deben estar presentes las enzimas que convierten este gliceraldehído 3-fosfato en glucosa 6-fosfato. La ausencia de las mismas hace que el gliceraldehído fosfato siga la vía glucolítica. Como vemos en este esquema de la vía completa de las pentosas fosfato, en la fase oxidativa vamos a tener la oxidación de 3 moléculas de glucosa 6-fosfato que van a ser sustrato de las deshidrogenasas formando ribulosa 5-fosfato y generando los NADPH. Una vez que se formó la ribulosa 5-fosfato, va a comenzar la fase no oxidativa. En esta fase no oxidativa, estas 3 moléculas van a interrelacionar entre sí formando diferentes compuestos, entre ellos la ribosa 5-fosfato como intermediario, que es el que va a ir para la síntesis de nucleótidos. Esta interrelación entre las moléculas continúa y volvemos a tener la glucosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, que pueden ingresar a la vía glucolítica. Tenemos que recordar que el único punto que es regulable es en la vía oxidativa o en la primera fase, donde tenemos las deshidrogenasas que van a ser inducidas por la acción de la insulina. Esto nos indica que la vía de las pentosas va a ocurrir únicamente cuando estamos en un estado de posingesta, porque necesitamos la presencia de la insulina. La vía de las pentosas es activa en el hígado, en el tejido adiposo, corteza adrenal, tiroides, eritrocitos, testículos y glándula mamaria en lactancia. Estos tejidos van a utilizar el NADPH en síntesis reductoras, por ejemplo, para la síntesis de ácidos grasos, esteroides en adrenal, ovario y testículos, síntesis de colesterol y ácidos biliares, glutatión, procesos de detoxificación que requieren el citocromo P450. Su regulación está dada por la activación de sistemas que utilizan NADPH, así como por el estado nutricional. Casi todos los tejidos son capaces de sintetizar la ribosa. El músculo esquelético tiene pocas enzimas en la fase irreversible, es decir, en la oxidativa, con lo cual utiliza la fase no oxidativa o reversible a la inversa para poder tener estos intermediarios. En este cuadro podemos ver un resumen de diferentes tejidos, ¿sí?, y la función que va a cumplir la ruta
de la vía de las pentosas fosfatos activa, es decir, una vez que yo sintetizo el NADPH. Tenemos, por ejemplo, que en glándula adrenal, testículo y ovarios, el NADPH producido en la vía de las pentosas va a ser utilizado para la síntesis de esteroides. En hígado vamos a tener la síntesis de ácidos grasos y colesterol. En el tejido adiposo y en la glándula mamaria, síntesis de ácidos grasos, mientras que en el eritrocito, el NADPH producido de la vía de las pentosas fosfato va a ser utilizado para el mantenimiento del glutatión reducido. Antes de empezar con el metabolismo de otras exosas, tenemos que tener en cuenta que la glucosa, la fructosa y la galactosa son las exosas más importantes que se absorben por vía gastrointestinal. Estas moléculas derivan del almidón, la sacarosa y la lactosa respectivamente. Y se han desarrollado vías especializadas dentro del organismo y en especial en el hígado para poder convertir tanto la fructosa como la galactosa en la molécula glucosa para que ésta pueda ser metabolizada para la obtención de energía. Al igual que la glucosa, la fructosa, una vez que ingresa a la célula, es fosforilada para mantenerse dentro. Esta fructosa puede ser fosforilada por dos enzimas, la exoquinasa, que es la enzima encargada de fosforilar también a la glucosa y otras exosas en la mayoría de las células, pero posee una baja afinidad por la fructosa. Esta enzima convierte la fructosa en fructosa 6-fosfato. Este es un proceso que ocurre principalmente en la glucólisis. Ahora, la otra enzima que puede fosforilar a la fructosa es la fructoquinasa, que proporciona el mecanismo principal para la fosforilación de la fructosa en el organismo. Se encuentra principalmente en hígado, riñón y en las mucosas del intestino delgado. Convierte a la fructosa en fructosa 1-fosfato, lo que hace que esta molécula sea metabolizada de una manera distinta. La fructosa se cataboliza en el hígado con mayor rapidez que la glucosa, ya que no requiere el paso del control del metabolismo de la glucosa, que es ni la glucoquinasa ni la fosfofructoquinasa. ¿Sí? Una vez que entra la glucosa, es fosforilada, ¿sí?, rápidamente por la fructoquinasa, con lo cual esquiva la regulación de la fosfofructoquinasa que metaboliza la fructoquinasa, que es la enzima que cataliza la reacción de fructosa o fructosa 1-fosfato, se encuentra principalmente expresada en hígado, pero también la podemos encontrar en riñón e intestinos. Esta enzima no actúa sobre la glucosa y, al contrario de la glucoquinasa, su actividad no se ve afectada por el ayuno o la ingesta. Otra característica de esta enzima es que posee un km muy bajo, lo cual tiene mucha afinidad por la glucosa. Es por esto que sería la principal vía de fosforilación de la glucosa. La fructosa 1-fosfato se divide
en gliceraldehído y dihidroxiacetona fosfato a través de la acción de la enzima aldolasa B, una enzima que encontramos únicamente en hígado. Y también vamos a ver que esta aldolasa B se encuentra en la vía de la glucólisis, en hígado, ¿sí? Catabolizando la reacción de fructosa 1,6-bifosfato a gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. En otros tejidos va a actuar la aldolasa A. Ahora, volviendo sobre la fructosa 1-fosfato, cuando es sustrato, ¿sí?, de la aldolasa B, el gliceraldehído va a ser fosforilado para transformarse en gliceraldehído 3-fosfato y de esta forma poder entrar a la vía de la glucólisis. La dihidroxiacetona fosfato, formada también por la acción de esta enzima, puede ingresar a la vía de la glucólisis o puede desviarse para la síntesis de lípidos. En relación al metabolismo de la glucosa tenemos que tener en cuenta que en tejidos extrahepáticos la hexoquinasa es la encargada de catalizar la fosforilación de la mayoría de las hexosas, incluyendo la fructosa. Si bien la glucosa inhibe la fosforilación de la fructosa, parte de esta puede ser metabolizada en músculo y tejido adiposo. Además, la fructosa aumenta la afinidad de la glucoquinasa por la glucosa y esto hace que se estimule la utilización de glucosa en el hígado. Cuando vemos el metabolismo de la fructosa, podemos determinar en diferentes partes algunas patologías, ¿sí? Nosotros vamos a ver que estas enfermedades son de carácter genético y se basan en deficiencias enzimáticas. Tenemos, para empezar, la patología denominada intolerancia a la fructosa, que tiene origen en una deficiencia de la enzima aldolasa B. Por lo tanto, va a provocar un aumento de la fructosa 1-fosfato, ya que la misma no puede metabolizarse a gliceraldehído y dihidroxiacetona fosfato. Este aumento solo de la fosforilación de la fructosa 1-fosfato va a promover una caída del fósforo inorgánico intracelular. De esta manera disminuye la fosforilación oxidativa y todos los procesos que necesitan energía. La fructosa 1-fosfato va a inhibir la fosforilasa y con eso la glucogenólisis. Entonces, los pacientes que presentan intolerancia a la fructosa se caracterizan por tener hipoglucemia. La otra patología es la fructosuria esencial, que tiene su origen en una deficiencia de la enzima fructoquinasa 1, que no permite la fosforilación de la fructosa y es por esto que los pacientes van a eliminar fructosa por orina. Hablar ahora un poco del metabolismo de la galactosa. ¿De dónde proviene la galactosa? Primero tenemos que saber que la galactosa va a provenir de la hidrólisis intestinal de la lactosa, del disacárido, que es el azúcar de la leche. En el hígado, esta galactosa se convierte con mucha facilidad en glucosa. Ahora, ¿cuál es el primer paso? Y bueno, tenemos que tener en cuenta que al igual que cualquier exosa, la galactosa es fosforilada una vez que ingresa a la célula. La enzima encargada de fosforilar la galactosa es la galactoquinasa, que transforma galactosa en galactosa 1-fosfato. Esta galactosa 1-fosfato va a unirse a la molécula uridina difosfato, formando uridina difosfato galactosa. Una vez que yo tengo este complejo uridina difosfato galactosa, esta molécula puede ser sustrato de una epimerasa para formar uridina difosfato glucosa. Esta glucosa va a ser liberada, ¿sí?, de la uridina difosfato como glucosa 1-fosfato. Y una vez que yo libero esta uridina difosfato, es la que va a ser utilizada para unirse a la galactosa 1-fosfato formando uridina difosfato galactosa.
Esta uridina difosfato-galactosa va a ser sustrato nuevamente de la epimerasa, formando a partir de la galactosa glucosa. Como ya les dije, esta glucosa puede liberarse como una glucosa 1-fosfato o puede ir para ser sustrato de la síntesis de glucógeno. Este glucógeno, ¿sí?, va a ser metabolizado en el momento en el que yo necesite energía. Al ser metabolizado, vamos a pasar a tener glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato y a partir de esta glucosa 6-fosfato, la glucosa que necesitamos para poder mantener la glucemia. En cuanto a la vía de la galactosa, más allá de que parezca un poco compleja, tenemos que tener en cuenta que nada más eso es una transferencia de moléculas entre sí. Es decir, es una transferencia de esta uridina difosfato desde la unión de una glucosa a la galactosa 1-fosfato una vez que ingresa a la célula. Entonces paso a tener mi uridina galactosa. Una vez que sustrato de la epimerasa, vuelvo a tener o formo uridina difosfato glucosa, que puede seguir estos dos caminos, que son o la síntesis de glucógeno o su liberación a glucosa 1-fosfato, que después se transforma en glucosa 6-fosfato y de ahí tengo glucosa, que puede ir a la glucólisis, ¿sí?, para ser metabolizado y a partir de ahí poder obtener energía. Hay que tener en cuenta que la reacción con la epimerasa, ¿sí?, pa- eh, generando el pasaje de UDP galactosa a UDP glucosa o viceversa, es decir, UDP glucosa a UDP galactosa, es libremente reversible, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo, por ejemplo, eh, en, en época de lactancia, al formar la leche materna, ¿sí?, la UDP glucosa, transformarla en UDP galactosa para unirla luego con una glucosa y poder formar el disacárido lactosa en la síntesis o en la formación de la leche. Ahora, esta no se requiere solo para la formación de lactosa, sino que también esta UDP galactosa la podemos sintetizar también como constituyente de los glucolípidos, proteoglicanos y glicoproteínas. Ahora que vimos un poco sobre el metabolismo de las galactosas, vamos a ver algunas patologías relacionadas con este metabolismo. Estas patologías que vemos son de carácter genético y se basan en deficiencias enzimáticas, ¿sí? Entonces, una de las causas más comunes se debe a una deficiencia, ya sea en la galactoquinasa, que es la que fosforila la galactosa en galactosa 1-fosfato, o en la uridil transferasa, ¿sí?, que es la que permite la transferencia de la UDP glucosa o este UDP de la glucosa a la galactosa 1-fosfato. Cuando tenemos una deficiencia en la galactoquinasa, lo que nos va a estar aumentando, ¿sí?, es la galactosa en sangre, porque al no fosforilarse no puede mantenerse dentro de la célula. Con lo cual eh, esta galactosa que queda en sangre puede reducirse o se reduce a galactitol en el ojo y es una molécula que termina generando cataratas, ¿sí? Otra de las patologías puede ser como ya dijimos, una deficiencia en la uridiltransferasa. Si yo tengo una deficiencia en la uridiltransferasa, lo que se me va a acumular es galactosa 1-fosfato, porque no voy a poder tener esta transferencia de la UDP, ¿sí?, glucosa a esta galactosa 1-fosfato. Con lo cual lo que voy a tener es pérdida del fosfato hepático y me va a terminar produciendo una falla hepática y puede generar también un deterioro mental. ¿Por qué voy a tener pérdida del fosfato hepático? Porque lo único que voy a tener es la fosforilación de la galactosa a galactosa 1-fosfato y voy a estar usando
los fosfatos que después no van a poder ser reutilizados en ninguna vía porque esta galactosa no puede ser transferida o unida al UDP para después formar la UDP glucosa y que la glucosa pueda seguir otras vías metabólicas. Bueno, habiendo visto estas tres vías metabólicas, que son la vía de las pentosas, la fructosa y la galactosa, podemos dejar las siguientes ideas claves sobre esta clase. En cuanto a la vía de las pentosas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que opera en el citosol y esto nos permite a nosotros explicar la oxidación completa de glucosa con producción de NADPH, dióxido de carbono y ribosa 5-fosfato sin generación de ATP. Por otro lado, la vía de las pentosas tenemos que recordar que tiene una fase oxidativa, la cual es irreversible y en la que vamos a generar NADPH, y una fase que es no oxidativa y que además es reversible, que es la que nos va a proporcionar ribosa 5-fosfato para la síntesis de nucleótidos. Tenemos que tener en cuenta que la vía completa, es decir, tanto la fase oxidativa como no oxidativa, se encuentra principalmente en los tejidos que tienen un requerimiento de NADPH para síntesis reductivas, como por ejemplo la lipogénesis o la esteroidogénesis, o también el mantenimiento del glutatión reducido, por ejemplo en el glóbulo rojo. Mientras que la fase no oxidativa la vamos a encontrar presente en todas las células que requieran la molécula ribosa. En cuanto al metabolismo de la fructosa, como ideas claves, tenemos que esta molécula se va a metabolizar en tejidos extrahepáticos a través de la enzima hexoquinasa y va a integrarse, ¿sí?, a las vías glucolíticas para la síntesis de energía, mientras que a nivel hepático se va a metabolizar principalmente por la fructoquinasa, ¿sí?, generando fructosa 1-fosfato, y sorteando de esta forma el principal paso regulador de la glucólisis, que es catalizado por la enzima fosfofructoquinasa 1. La formación de fructosa 1-fosfato y su metabolización por la aldolasa B va a estimular, ¿sí?, o va a aumentar la síntesis de ácidos grasos. Al aumentar la síntesis de ácidos grasos a nivel hepático, va a aumentar también la secreción hepática de triacilglicéridos. Y en cuanto al metabolismo de la galactosa, como ideas claves podemos dejar que esta molécula se va a metabolizar principalmente en hígado por las enzimas galactoquinasa y galactosa 1-fosfato uridiltransferasa y va a terminar o va a formar la molécula UDP galactosa. Esta molécula tiene la posibilidad de generar el epímero UDP glucosa, ¿sí? Y de esta forma yo puedo liberar la glucosa para que sea metabolizada, o esta UDP glucosa puede ser utilizada para la síntesis de otras moléculas como glucolípidos, glucoproteínas o proteoglucanos. Y en particular, va a ser utilizada en la glándula mamaria en lactación para la síntesis del disacárido lactosa. Tenemos que tener en cuenta que la deficiencia de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa produce el trastorno metabólico conocido como galactosemia.